En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, a usted bienvenido. Hoy es domingo 26 de agosto de 2018. Esta es la emisión 18.256 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, Idea y Gobernación de Antioquia. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta a la invitada de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Este domingo 26 de agosto se cumple en Colombia una jornada muy especial que tiene que ver con la convocatoria ciudadana a una consulta para expresar su opinión y su voto respecto a 7 preguntas que se han hecho en torno a varios aspectos ligados con el tema de la corrupción y digamos que las buenas prácticas políticas y de manejo del Estado. Vamos a conversar en los siguientes minutos con la doctora Natalia Franco Pérez, ella es la directora del Centro de Integridad de la Universidad de AFID. Y vamos a abordar algunos temas relacionados con este asunto, pero también obviamente conversaremos sobre lo que viene pasando con el Centro de Integridad como tal. Y una mirada general, pues como algunas costumbres que, por lo de costumbres que se han vuelto en el país, todos parece haberlas incorporado como a los hábitos normales de vida y ya parece que nada se nos vuelve extraño. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Bienvenida al Noticiero Económico Antioqueño y desde su mirada, ¿qué ve frente a esta consulta anticorrupción? Buenos días. Jesús, muy buenos días. Gracias pues por invitarnos al Centro de Integridad, a la Universidad de AFID, a comentar un asunto que digamos tiene sus complejidades porque una vez más es el reflejo de comportamientos que en este caso se manifiestan en el ámbito político y que generan algo que en una democracia como la nuestra, como cualquier democracia del mundo, uno pensaría que no se necesitaría una votación justamente contra la corrupción, sino que deberíamos contar, como dar por sentado, con que en una democracia donde elegimos unos representantes que deberían tener las cualidades morales y académicas de tomar, representándonos a nosotros los ciudadanos, las mejores decisiones, como dice la filósofa de la Cortina, que la ética es la toma de decisiones justas y prudentes, pues uno creería que así debería suceder, pero como evidentemente los niveles de corrupción son tan altos en Colombia, la senadora Claudia López promueve pues esta iniciativa y ya los ciudadanos pues tendrán que decidir si la votan, si van a las urnas este domingo 26 y eligen sobre estos 7 puntos que nos está proponiendo esta consulta.
que cuando usted los analiza desde la óptica, por ejemplo, de lo que es el estudio de la integridad y todo aquello, pues ¿qué reflexiones puede hacer, sobre todo porque diera la impresión que en Colombia nos acostumbramos a la omisión muy fácilmente? Sí, el tema, Jesús, es muy complejo. Si uno analiza las 7 preguntas, entonces la primera se refiere a reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado de 40 a 25 salarios mínimos mensuales. Realmente ahí el asunto es, pues digamos que tendría 2 miradas, el asunto de la equidad y el asunto de, pues, ahorrarle un dinero importante al Estado. Ahorita estábamos haciendo las cuentas juntos y nos daba que si se baja de más o menos 30 millones a 19.500.000 el salario a hoy, obviamente a 2019 de los congresistas, eso implicaría un ahorro aproximadamente de 3.000 millones de pesos mensuales y de más de 30.000 millones de pesos al año, que es, digamos, un monto significativo. Obviamente, desde la equidad uno diría, pues, una persona que se gane 20 millones de pesos, además de las cosas, pues, las otras prebendas que ellos tienen, otras, digamos, el tema del transporte y seguramente, pues, unos gastos de representación con los que seguramente cuentan, pues, un ciudadano del común pensaría es un salario más que justo para un funcionario público de un país como Colombia. Obviamente habrá quienes están en desacuerdo con eso, pero es un asunto mirado, digamos, desde la equidad, en el cual tal vez muchos estarían de acuerdo y que es un salario y una compensación justa. Lo otro es que desde el punto del tema del ahorro en los dineros públicos, pues digamos que no es que Colombia va a estar en un lugar significativamente distinto por esos 30.000 millones, pero seguramente que a lo largo de los años y con la crisis, por ejemplo, pensional que tenemos y lo que se dice, pues que, digamos, podría suceder en términos económicos en los próximos años, vislumbrarse, pues de pronto una nueva crisis económica como la que hemos tenido en otros momentos de la historia reciente, pues con seguridad que sería como un aporte. También está el tema de la cárcel a los corruptos y prohibirles volver a contratar. Una de las cosas, digamos, que genera mucha desconfianza y baja la moral de un país, en este caso de Colombia, es que en la ciudadanía existe la sensación de que muchos de estos casos de corrupción han quedado impunes, porque aunque se hayan, digamos, llevado a procesos penales y seguramente algunos de ellos o varios de ellos hayan sido o estén pagando penas por eso, son penas muy insignificantes, digamos muy cortas, de 4, 5, 6 años, y pues en el argot popular lo que se dice es muy fácil. Usted llega, delinque, se roba 20.000 millones de pesos, 50.000 millones, 1.000 millones, el monto que sea significativo, paga 5 años de cárcel, muchas veces casa por cárcel, vive como un rey y resulta que llega a los 5 años y hace usufructo de todo ese dinero que obtuvo a través de la corrupción. Entonces la propuesta que se hace aquí es realmente, así como a los políticos en la historia reciente, lo sabemos, les han prohibido, por ejemplo, ejercer cargos públicos por 16 años, 18 años, como es el caso, por ejemplo, de Andrés Felipe Arias. Uno diría, pues realmente, ¿por qué una persona a la que se le comprueba que ha incurrido en casos de corrupción, realmente la pregunta es por qué tendría que volver a contratar con el Estado? O sea, ¿qué nos haría pensar que esa persona no incurriría en lo mismo? La pregunta 3 de la contratación transparente obligatoria en todo el país, yo creo que es lo mínimo que se puede esperar en el manejo de lo público, en el rendir cuentas, que obviamente es un asunto que no compete solo a la esfera de lo público, sino también a la esfera de lo privado. O sea, por eso cada vez más empresas se están acogiendo a estos modelos de rendición de cuentas como el GRI, ya bajo estos modelos más internacionales, porque, como dice la filósofa de la cortina, las empresas existen, las empresas fundamentalmente tienen una concepción de bien social, y no porque sean ONGs, no porque no generen riqueza, pero porque se deben a la sociedad, son legitimadas por la sociedad, y en la medida en que las empresas son legitimadas por la sociedad, necesitan rendirle cuentas a esa sociedad, y eso obviamente incluye el tema de la transparencia. En el punto 4, que es presupuestos públicos con participación de la ciudadanía,
uno creería que el ciudadano, si nosotros fuéramos más comprometidos con nuestros deberes y derechos ciudadanos, nosotros deberíamos tener mucho más que decir y que opinar sobre el manejo de lo público. Deberíamos asumir más una función de veedores de lo público y participar en este tipo de espacios que se propone en la consulta. El punto quinto, la pregunta quinta, que es: congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Uno muchas veces con indignación se pregunta ¿por qué un funcionario que gana 30 millones de pesos a hoy en este país no asiste a las sesiones del Congreso, sea de Cámara, sea de Senado? Eso es inaceptable. O sea, es como si a uno le pagan un salario por estar en determinado empleo, en la empresa privada o en el sector público, y uno no asiste a su trabajo. Es así de sencillo. O sea, ¿en qué momento se convirtió muy normal para algunos congresistas no ir a sus sesiones de trabajo cuando están siendo remunerados por eso? La pregunta 6, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. Claro, o sea, obviamente siempre en los dilemas morales que tenemos los seres humanos, de todas maneras hay unos sujetos, individuos que están más cerca del poder, como es el caso de los congresistas, y que, digamos, tendrían más posibilidades de incurrir en malas prácticas en términos éticos, morales, como, no sé, incidir en acceder a un soborno, tráfico de influencias, etc. Entonces, lo que se está pidiendo en la consulta es: si uno tiene claras sus cuentas, si uno paga sus impuestos, si su patrimonio ha sido construido, digamos, legalmente, y uno puede probar eso a través de un incremento patrimonial a lo largo de los años, uno no debería tener temor de que su declaración de renta fundamentalmente fuera pública. Y la séptima, no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Ahorita hablábamos tú y yo, Jesús, que hay casos pues de congresistas como algunos de la costa atlántica y también antioqueños y de muchos departamentos del país que están pues 12, 16, 20 y más años, ¿no es cierto?, en estos cargos. Digamos que uno ahí podría tener dos miradas. Uno podría decir, hay que generar un relevo, hay que, digamos, apostarle a un relevo generacional, y más personas deberían tener la oportunidad de acceder a estos cargos de poder y participar activamente, en ese caso, como congresistas de la República. Pero también habría quien diría, pues si una persona lo hace bien, es juicioso, lee, participa, propone artículos, pues propone, sí, modificaciones a través de artículos en la Constitución, es juicioso cuando se hacen los debates en el Congreso, ¿por qué, digamos, castigarlo entre comillas con eso? Es una discusión que, como cada uno de los 6 puntos anteriores, podría tener y estar sujeta a dos miradas. Sin embargo, ahí a lo que yo apelaría es que, con un análisis juicioso, cada una de las personas participara definitivamente en la consulta y contestara lo que a su bien entender es lo más conveniente para el país. Luego, pues, de este análisis general sobre las 7 preguntas, yo le traslado otra inquietud, doctora Natalia, y tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué reflexión ética, por ejemplo, y desde el punto de vista de transparencia y buen gobierno, alcanzan a realizar ustedes, por ejemplo, acá, si le dan una lectura a las sanciones que ha venido imponiendo la Superintendencia de Industria y Comercio a determinados sectores empresariales del país por la llamada cartelización o la restricción de la competencia como tal? Sí, uno, pues en un país, digamos, de libre mercado, que definitivamente dio el viraje, pues, en el gobierno de César Gaviria hacia un modelo neoliberal, un modelo de competencia abierta, un modelo donde las empresas están compitiendo con otras empresas nacionales y con extranjeras, y digamos que esas prácticas que regula justamente esta entidad, a lo que apunta es a que el ciudadano tenga la potestad de elegir entre todas esas ofertas de todos esos productos y servicios que tenemos, a los que tenemos acceso los ciudadanos, o a los que podemos elegir los ciudadanos,
no tiene mucho sentido y está justamente en contravía, porque eso es lo que sucede en países en donde hay un control excesivo de todo tipo. O sea, hay un control, digamos, de la competencia, hay un control de la libertad de prensa, hay un control político, pero en un país que se declara liberal y que además dio un salto económico innegable hacia el modelo neoliberal, pues uno cree que eso obviamente no tiene sentido, pero además perjudica al final del día a los ciudadanos, porque pues el ciudadano primero debería elegir entre las propuestas que se presentan y debe elegir su mejor opción. Y si la competencia de las empresas les implica que rebajen precios, que reconsideren, digamos, sus decisiones, no sé, de producción o de mercadeo, de lo que fuese, el que se debería perjudicar no debería ser en ningún caso el ciudadano, quien, pues por la gran oferta, como lo que ha pasado, por ejemplo, con los tiquetes aéreos. O sea, cuando antes en el país había 1, 2 o 3 opciones únicamente, los tiquetes en el país eran absolutamente costosos. Ir a Cartagena hace 20 años valía pues 700.000 pesos, o sea, era absurdo, realmente eran cifras demasiado altas en ese momento. ¿Y que ha generado la competencia y la llegada de otras aerolíneas al país? Pues que tengamos acceso los ciudadanos a escoger entre ofertas, digamos, donde el ciudadano elige, pues yo prefiero algo donde yo no tenga la silla asignada, pero me sale más económico, donde yo tengo que pagar por la maleta, pero me sale más económico. No, yo prefiero seguir viajando con mi aerolínea tradicional de toda la vida que me garantiza estas y estas condiciones. Y eso es lo que el ciudadano en el siglo XXI, digamos, tiene a la mano, la posibilidad de elegir sus productos, sus ofertas y de informarse muy bien sobre por qué toma sus decisiones de compra. Entonces, obviamente, pues como Centro de Integridad, nosotros creemos que son prácticas completamente inaceptables en el modelo económico que nos rige en Colombia y que le dejan, digamos, al ciudadano muchas preguntas sobre qué se teje detrás de las decisiones éticas de compañías que de un lado pueden declararse comprometidas con la integridad, con la decencia, con la justicia, con la honestidad, con la transparencia, y de otro lado se descubren prácticas que van totalmente en contravía de los valores que ellos mismos profesan. Y ahí cito a un autor que es el filósofo José Luis López Aranguren, que nos habla de una cosa son las declaraciones, otra cosa son las realizaciones. Uno puede declarar lo que uno quiera sobre una empresa o sobre uno mismo, pero al final del día lo que hablará del ser humano y de las entidades públicas o privadas es lo que las acciones, lo que sus acciones denoten y den cuenta de ellas. Hace varios años ustedes en la Universidad de AFID han venido liderando, pues, digamos, como una campaña para tratar de evitar el fraude académico, y en eso el rector Juan Luis Mejía Arango en más de una ocasión pues ha pronunciado una conferencia referida, por ejemplo, a la cultura de la viveza. ¿En qué tareas han venido trabajando, doctora Natalia, y desde el Centro de Integridad, pues qué logros ven que se van alcanzando? Jesús, es una larga historia, un camino que hemos venido construyendo hace 8 años, que inició formalmente en el año 2011, donde lanzamos un proyecto que denominamos Atreverse a Pensar y que tuvo 6 fases, digamos, con un gran foco en lo comunicacional, pero que también pues fue nutriendo, digamos, su discurso y su comprensión del fenómeno, no solamente pues del fraude académico, sino en general de la ilegalidad y específicamente pues de lo contrario a la ética, o sea, de aquellas conductas que los ciudadanos y los estudiantes y los profesores y todos los ciudadanos podemos en un determinado momento llegar a cometer y que van en contra, digamos, de la moral, entendiendo como la moral aquellas normas que como sociedad hemos elegido que nos rijan. Ha sido un camino de muchos aprendizajes, después de traer pues a conferencistas a lo largo de los años, hacer cineforos, conversatorios, tener una reflexión permanente a través de una gran apuesta comunicacional. Dimos, digamos, un giro y como institución
se tomó la decisión de que debía ser una apuesta permanente y más decidida y más profunda incluso, y por eso se crea el Centro de Integridad hace un poco más de 2 años. Se inaugura oficialmente el 23 de febrero del año pasado con la filósofa Adela Cortina justamente, y hemos venido trabajando sin pausa en todos estos años. Ahora pues como Centro de Integridad tenemos 3 ejes en los que nos enfocamos: el educativo, el de investigación y el de proyección social. En el educativo estamos trabajando permanentemente con profesores y con estudiantes, en general con la comunidad afitense, para comprender mejor, por ejemplo, el proceso de toma de decisiones, que tenemos en cuenta para tomar una decisión, qué consecuencias traen nuestras decisiones, qué implica, por ejemplo, emprender un proyecto de vida universitario, cómo la formación desde el ser es fundamental a la hora de habitar una universidad, en este caso la Universidad de AFIT. Y bueno, es un proceso pues que incluye desde estar acompañando los comités disciplinarios hasta tener permanentes conversaciones con estudiantes y profesores, hasta un proyecto muy bello que se llama Docentes que Inspiran, donde vamos reconociendo cómo esa labor de los docentes a lo largo de los años y su amor por el ejercicio de enseñar y su compromiso con la integridad. En fin, muchos proyectos dentro de ese eje. Dentro del investigativo está pues, digamos, la tarea titánica de tratar de comprender mejor la moralidad, en el sentido de por qué tomamos las decisiones que tomamos, específicamente en el contexto académico y en el contexto pues de una universidad, porque un estudiante decide no hacer trampa, porque un profesor decide, por ejemplo, estar en ponerse, digamos, en coautoría con alguien sabiendo que no trabajó, porque un estudiante pone en una hoja de vida, por ejemplo, que sabe inglés sabiendo que no domina el idioma, y después ya cuando tiene que enfrentar la realidad de una entrevista, eso sale a colación. Son tantas, digamos, las modalidades en las cuales se puede cometer fraude académico o podemos ver las faltas a la integridad de cualquiera de los que habitamos una universidad en este caso, y estamos tratando de entender siempre este fenómeno con investigaciones cuantitativas y cualitativas. Y por último, pues también sabemos que esto es un tema de ciudad, de sociedad, de país, y por eso mantenemos como un diálogo permanente, tanto desde la red internacional, desde el Centro Internacional de Integridad Académica, del cual pues hacemos parte en su junta directiva, pero también en la creación, que justamente pues ahora estamos en eso, en fomentar una red latinoamericana de integridad académica con universidades de la región, del país. Estamos iniciando ese proceso, como de estar en diálogo con empresas, con colegios y con otras universidades para entender más qué hay detrás del fenómeno. Entonces son muchos los proyectos. Ayer estaba en Sura dando una conferencia y me decía al final una persona, un colaborador allí, que si a veces no sentíamos, pues no sentía yo que era como una tarea quijotesca, y yo le decía, mire, el fenómeno es tan complejo que es muy fácil ubicarse, digamos, en la orilla de la desesperanza y del cinismo, en el sentido de que es muy difícil transformar sociedad, pero también, y es lo que hemos elegido hacer y lo que en lo personal yo he elegido hacer para poder seguir, quiero ubicarme en la orilla de la esperanza, no con ingenuidad, porque reconocemos la hondura del problema, pero sí con esperanza, porque el día en que nosotros dejemos de reconocer que el ser humano tiene la potencialidad de transformarse, no tiene sentido que existamos como universidad. Nosotros como universidad creemos y estamos convencidos que aquí no vienen a estudiar seres humanos perfectos, con sus preguntas y sus dilemas morales resueltos, que también le compete a la universidad, así como al colegio y evidentemente a los padres y madres de familia, ir acompañando a los jóvenes, a los niños en la forja del carácter que les va a permitir aprender a tomar mejores decisiones, o como dice la filósofa Adela Cortina, decisiones justas y prudentes. Se nos va el tiempo muy rápido y bueno, solo queda pensar que la gente hoy va a acudir a los puestos de votación, tal como se hizo en las elecciones pasadas,
para tomar una posición frente a esta consulta anticorrupción. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos, doctora Natalia Franco Pérez, directora del Centro de Integridad de la Universidad de AFID. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Gracias, Jesús, por tenernos en cuenta siempre. Para nosotros es, digamos, muy gratificante que se mantengan estos espacios de reflexión también desde los medios de comunicación, porque es un trabajo entre todos y todos tenemos el compromiso de mantener una reflexión y un diálogo sobre la ética y la integridad, temas que sabemos son prioritarios en este siglo XXI, donde hay unas grietas morales que sabemos que nos hacen daño, pero donde también existe la convicción de que podemos llegar a un mejor puerto y que eso depende de cada uno de nosotros. Muy amable señora, y para todos nuestros oyentes, muy pero muy buenos días. Invitación a escuchar mañana lunes la emisión del Noticiero Económico Antioqueño en el horario de las 7:30 de la mañana. Un feliz día.